Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, pues estamos encantados de poder estar aquí desde el Balcón Radio en este interesantísimo proyecto periodístico y de audio que realmente cubre un espacio importante. Magistrado, pues queremos platicarle cómo van ahora los trabajos del Poder Judicial. Sobre todo, bueno, a veces no quedan claro para toda la sociedad en general cuál es la labor que tienen que hacer los magistrados en el Poder Judicial, ¿no? Se habla de, ahí están los jueces de control, pero bueno, ustedes son la segunda instancia, si no me equivoco. Entonces, para explicar a la audiencia cuál es el trabajo que tienen que hacer los magistrados en Yucatán, qué es lo que tienen que resolver. Sí, efectivamente, cuando alguien tiene un conflicto, ya sea porque una deuda, porque, no sé, hipotecaron su casa, porque tienen un problema y se quieren divorciar, etcétera, etcétera, los jueces de primera instancia resuelven este conflicto y cuando alguna de las partes no está de acuerdo, entonces impugna, lo que le llamamos nosotros, interpone el recurso de apelación. Y una vez que han apelado, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia resuelven ya de manera definitiva quién tiene la razón, ¿no? Si la parte que no está de acuerdo con la sentencia o la parte que obtuvo la sentencia favorable de los jueces de primera instancia. Y para eso, bueno, tenemos algo similar a los grupos de jueces que están en los juzgados familiares, mercantiles, civiles, penales, tanto en el sistema tradicional escrito como en el sistema acusatorio y oral. También hay magistrados que ven la materia penal, que son 3 magistrados. Hay 3 magistrados que ven la materia civil y familiar y 3 magistrados que ven la materia mixta, que ve cuestiones mercantiles y penales. Un magistrado que ve el tema de justicia para adolescentes y quien preside el tribunal, que no integra sala, ¿no? Que en este caso es un servidor. Y bueno, los magistrados lo que hacen es resolver los asuntos cuando las partes se inconforman por lo que resolvieron los jueces. Y además, bueno, pues es el órgano de gobierno, uno de los 2 órganos de gobierno del Poder Judicial, que administra todo lo relativo al Tribunal Superior de Justicia, mientras que el Consejo de la Judicatura administra todo lo que tiene que ver con los juzgados de primera instancia. En ese sentido, magistrado, ¿de cuánto podemos hablar de qué es la productividad? Me imagino que hay muchos recursos de apelación, mucha gente que recurre a segunda instancia cuando, como usted dice, no están de acuerdo con lo que se haya resuelto en Sí, efectivamente, nosotros tenemos un promedio, hemos tenido un promedio histórico como de 5,000 asuntos al año en las 4 salas, ¿no? Y estamos hablando de con cuánto tiempo se resuelve. Y se han agilizado mucho. La verdad es que ahora una apelación se puede resolver en 3-4 meses. Los juicios del sistema acusatorio, porque tienen tiempos muy breves, porque precisamente está en juego la libertad de una persona, se resuelven en un mes y medio, ¿no? Entonces sí, son breves los plazos que tiene el Tribunal Superior para resolver los recursos de apelación. A casi un año de entrar en vigor el nuevo sistema de justicia, ¿se sigue llamando así, magistrado? Nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Con un año que ya está todo. O sea, que en todo, claro. Bueno, si pensamos que el sistema tradicional preponderantemente escrito tiene más de 100 años, y data de la Constitución de 1917, que pensaba en la oralidad y que luego se volvió escrito, cada vez más escrito, hasta que ya se volvió un sistema de justicia muy formal. Bueno, pues sigue siendo relativamente nuevo en el sentido de que tiene pocos años de implementación, ¿no? Yucatán, el primer paso para la implementación se dio en 2011, lo recordamos cuando se abrió el distrito de Valladolid y el de Humán. Y en 2014 ya se terminó de implementar en todo el estado y entró a Mérida el sistema. Bueno, sigue siendo reciente, aunque el sistema nuevo es más como un apodo, ¿no? En realidad el sistema se llama Sistema de Justicia de Corte Acusatorio y Oral. Entonces, bueno, sí, más o menos. Yucatán fue de los primeros estados en el país en empezar a implementarlo y en terminar de ya instalarse, ¿no? De implementarlo, sí, hay 2 antecedentes de casos en los que se empezó a implementar desde antes de la reforma constitucional, ¿no? Tenemos el caso de Chihuahua y de Nuevo León, Oaxaca por ahí por esos tiempos, pero bueno, no terminaron de implementar ellos, no lograron abarcar todos los delitos y todo el territorio de sus estados.
y hasta que se da la reforma retoman el tema de la implementación. Yucatán empieza prácticamente en 2009 su proceso de implementación y termina en 2014, es decir, con 2 años de anticipación a los 8 años que establecía la reforma. Y efectivamente fue el cuarto estado del país que terminó totalmente la implementación en todo el territorio estatal y en todos los delitos. Entonces, y además con buenas cifras de funcionalidad, ¿no? Entonces eso ha hecho que Yucatán pues sea un referente, ¿no? ¿Y qué pasa con los casos que siguen en el antiguo sistema, en el escrito? ¿Tienen que concluir y, o sea, para cerrar esa puerta y ya todo ya queda en el nuevo sistema, ¿no? ¿Y de cuánto porcentaje estamos hablando, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate que el sistema tradicional tiene casos donde se iniciaron con anterioridad a 2014 y estos asuntos se siguen ventilando con el sistema tradicional. ¿Qué está pasando? Que a veces algunos casos iniciaron, se puso la denuncia, se empezó la investigación, no se concluyó y bueno, pues ahora se empiezan a concluir esos asuntos en la etapa de la investigación y se turnan al juez. A veces se emitieron órdenes de aprehensión que nunca fue aprehendida la persona, nunca fue detenida y bueno, queda ahí subyacente el proceso contra estas personas. Y bueno, cuando lo logran ubicar y los mandan ya al juez del sistema penal tradicional, bueno, pues se reactiva el juicio. Todos estos asuntos evidentemente tienen que terminarse con el sistema que empezaron, que es el sistema tradicional. Y bueno, el número de asuntos, podríamos estar hablando de alrededor de unos 2,000 asuntos que están todavía pendientes, ¿no? Más los que tiene la Fiscalía, que no sabemos exactamente cuántos son, porque esa información la manejan ellos, ¿no? Pero ¿te puedo hablar que es un número grande, importante o cómo? Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, yo... o sea, me refiero a que estos 2,000 asuntos que faltan por resolver en el antiguo sistema. Me parece que es un número muy manejable, que digo, sí tienen bastante carga de trabajo los 3 juzgados que todavía quedan, y que, bueno, de todos modos tienen que estar operando por todos los asuntos que empezaron con el viejo sistema, con las denuncias, y que pudieran presentar en los próximos meses por parte de la Fiscalía a los jueces, ¿no? Entonces, pues esos 2,000 asuntos creo que son una carga importante de trabajo, que es muy manejable. Además, se irían acumulando otros asuntos que ya habían iniciado y que podrían estarse enviando, ¿no? Entonces, me parece que es una carga fuerte de trabajo, pero muy manejable. En cuestiones de tiempo, ¿es efectivamente más ágil este nuevo sistema, magistrado, en comparación? Sí, fíjate que en materia penal tradicional, es decir, en el sistema que era preponderantemente escrito, duraba alrededor de unos año y medio, 2 años, hubieron juicios que duraron hasta 5 años, y hoy la regla general es que duren entre 6 y 8 meses los juicios. Algunos pueden durar un poco más porque se van al amparo o por alguna situación demasiado compleja, pero en realidad los juicios están durando alrededor de los 6 meses. Entonces, de 6 meses a 2 años en promedio, pues es un avance muy importante, ¿no? Y este nuevo sistema, lo que pone el magistrado, es que la premisa es de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso que siempre se habla, cuando antes parecía que era al revés, ¿no? Entonces, bajo ese esquema es con el que se trabajan todos los procesos, ¿no? Sí, efectivamente, el principio de presunción de inocencia implica muchas cosas, pero básicamente es que el imputado tenga el trato de inocente hasta que no haya una condena emitida por un tribunal de juicio oral en la que se declare culpable y que esa culpabilidad además haya sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. Y esto, te decía, que implica muchas cosas, como por ejemplo que no sea ventilado públicamente su nombre, su rostro, etcétera, que lo estigme como un delincuente cuando todavía no se ha enjuiciado, ¿no? Que eso de repente causa mucho ruido de la gente. Platicábamos fuera del aire, ¿no? Que de repente ven notas que se publican donde solamente se ven las iniciales del imputado, del acusado, y de repente vemos que la gente molesta, sobre todo cuando se tratan de delitos que pues han causado mucho revuelo, y dicen, oye, ¿por qué no dicen el nombre de este desgraciado, no sé qué?
Y vemos estas críticas, pero de repente es difícil entender de que esta persona todavía no se le ha demostrado que es culpable. Así es, cuando se detiene una persona pensamos que ya es culpable, pensamos, es una forma, yo creo, natural de pensar, ¿no? Que ya, ya se demostró que él cometió el delito, etcétera. Pero en realidad cuando se le detiene todavía va a iniciar el procedimiento. De hecho, va a iniciar lo que le llamamos la investigación complementaria, que es como la investigación supervisada por el juez. La fiscalía, cuando hay la denuncia, hace una primera investigación. Cuando tiene algunos elementos lo puede turnar al juez. El juez pues escucha la imputación del delito y de los hechos que se hacen, luego vincula proceso, emite medidas cautelares, etcétera, pero todavía no es el juicio. Empieza, podemos decir, una investigación formalizada, da un plazo de cierre al juez para el cierre de la investigación, y después de que cierre el plazo para la investigación se cita a la audiencia intermedia para aportar pruebas y finalmente se lleva a cabo la audiencia de juicio, que esa es la verdadera esencia del proceso, ¿no? El juicio donde se determina, se desahogan las pruebas, comparecen los testigos, son interrogados, contrainterrogados y se determina finalmente si la persona es culpable o inocente. Hasta esa parte tiene que tener trato de inocente la persona que es señalada por haber cometido un delito. Y por ejemplo, una de las formas en que se expresa la presunción de inocencia es que no puede estar en la cárcel si no ha sido hallado culpable. Entonces tiene derecho a pasar su proceso en libertad, en su casa, dedicarse a sus actividades normales, su trabajo, sus estudios, etcétera. Que eso es donde cabe las medidas cautelares que usted comentaba. Que las Exacto. medidas cautelares pueden ser dependiendo del delito, ¿no? O sea, si se trata de un delito grave y se le imputa, entonces ya puede estar en prisión mientras se desahogan las pruebas, mientras se investiga, ¿no? Pero si no, les pueden poner esos famosos, ¿cómo se llama? Lo que le ponen las piernas. El brazalete electrónico. Entonces. Sí, efectivamente, la prisión preventiva es una medida cautelar, pero desgraciadamente no puede ser la generalidad, porque entonces estaríamos pagando una pena anticipada, ¿no? O sea, alguien lo señala por haber cometido un delito, y bueno, pues está en la cárcel, y si luego resulta inocente o el Ministerio Público no logra acreditar que realmente es la persona que cometió el delito, bueno, pues entonces tendrá que salir de la cárcel y bueno, pues nada más quedará la disculpa, ¿no? Como pasaba antes, ¿no? Te tuvimos 6 años, 1 año, 2 años en la cárcel. Siempre no fuiste tú. Disculpe usted. Y disculpe, ya se puede ir a su casa, ¿no? Entonces, lo que se busca es evitar eso. Evidentemente hay casos de delitos muy, muy graves que afectan y tienen un gran impacto en la sociedad, como el homicidio, como el feminicidio, como la violación, etcétera. En estos casos, más que pensar que está pagando una pena anticipada, lo que se busca es que la sociedad esté protegida y que no regrese a la calle durante su proceso a destruir evidencias, a amenazar o a poner en peligro a las víctimas o a escaparse, a sustraerse de la acción de la justicia, porque en la medida que es mayor la pena, mayor el castigo, es también mayor las posibilidades de que se fugue y ya no se le pueda enjuiciar, ¿no? Entonces, en esos casos sí se amerita una medida de cautela que lo prive de su libertad, es decir, prisión preventiva. Pero tiene que ser la excepción, no puede ser la regla general. Perfecto. Magistrado, hacemos una pequeña pausa musical, nos va a mandar nuestra amiga Fátima, y regresamos para seguir platicando sobre este interesante tema y aclarando estas dudas que, a pesar de que ya pasaron 3 años de que se instaló en todo Yucatán, todavía no queda muy claro de repente, ¿no? Vamos a una pausa musical y regresamos.